Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo no puedo hablar muy alto porque no estoy en mi lugar, estoy en otro lado, así que tengo que mantener un poco el volumen de la voz. Gracias, Estelita, buenas noches. Además, internet aquí en la montaña, no sé si me va a acompañar mucho. Pero bueno, no quería dejar de saludarlos, eh, de justamente saludarlos expresamente por lo que es esta fecha, una fecha muy importante para nuestro corazón, para nuestra alma. Quizás ahí entendamos de a poco, de qué se trata esto de las Pascuas, que no tiene que ver con la religión, que no tiene que ver con lo que supuestamente todas las religiones, menos la islámica, llevan adelante. Tiene que ver con algo mucho más profundo que posiblemente entenderemos a medida que vayamos creciendo en conciencia. Hoy no lo entendemos, no entendemos tantas cosas, mucho menos el porqué del martirio y la muerte de nuestro Creador, de aquel Dios hombre, por qué o para qué se sometió. No es cierto eso de que vino a salvarnos, no es real, no es real. La salvación está en nosotros, no tiene que venir nadie a salvarnos. Una cosa es venir y experimentar lo que es ser humano, lo que es estar en un cuerpo, lo que es vivir las penurias de una época como fue hace 2000 años, la Judea, donde se debatía toda la historia de este Dios hombre. Fíjense que les acabo de decir que pasaron 2000 años. Venía a inaugurar prácticamente a nivel astrológico, recuerden que nosotros estamos con el tiempo corrido, venía a inaugurar la era de Piscis. Dejaba atrás la era de Aries, la era de los combates, la era de los dominios, la era de los imperios, la era de todo aquello que implicaba poner el cuerpo, que eso significa Aries, pon el cuerpo, por eso es el ascendente. Algún día astrológicamente se entenderá qué significa el ascendente. El ascendente es la llegada a este mundo. El ascendente de aquel Dios hombre que conocimos como Jesús era Escorpio. Nació un 21 de agosto del año -7 en Belén, bajo Leo, con el ascendente en Escorpio. Y el ascendente implica el destino para el cual viene. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué yo bajo a este mundo? ¿Por qué tomo un cuerpo, un móvil? ¿Por qué tengo que materializarme a través de determinada energía que tiene que ver con las 12 grandes energías que van a compilar la información cósmica que nosotros tenemos que develar? Hoy la astrología no está siendo manejada así, lo será con el tiempo, se irá integrando, se irá acoplando. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo lo va a exigir. Porque nosotros somos astrólogos naturalmente, somos almas que hemos estudiado astrología para poder venir y trabajar con las diferentes conciencias. Por eso nada de esto para nosotros realmente es muy diferente a lo que tendría que ser. Lo que pasa es que todavía hay una gran parte de la humanidad que está dormida. Y esa humanidad es la que va a despertar, pero ¿a golpe de qué? A golpe de karma. Porque así trabaja el cosmos. Aquello que no lo puedes entender, lo lamento. Tuviste tu tiempo, el cosmos se está moviendo hacia una línea definida de evolución y este planeta Tierra tiene que acompañar. Y quienes habitan este planeta Tierra y le dan su característica y le dan su personalidad y le dan su identidad, se llama humanidad.
Bien, nosotros somos esa humanidad, ese Jesús que viene hace 2000 años, viene para cerrar la era de Aries y dar cabida a la era de Piscis. ¿Y qué es Piscis? Piscis es justamente, ojalá fuese nada más que los dos pescaditos de los pescadores. No, en realidad por eso el símbolo de Piscis es un pescado en oposición al otro. Bien, no están los pescados juntos, no, están opuestos. Uno indica el alma y el otro indica la materia. Por eso tuvimos 2000 años, de acuerdo al registro cósmico de Shambhala, para poder entender cómo funciona la materia y cómo funciona el alma. Por eso, cuando se lee el verdadero sentido de lo que es Piscis, es el gran reservorio de información del alma. Entonces, esa alma que va a tener que lidiar prácticamente con la materialidad, no solo la materialidad de una mano material, que no lo es para el alma, lo es desde una identidad abstracta para ella. ¿Qué significa una mano? Ella no lo sabe, porque no lo sabe manejar. A eso lo maneja otra mente, Virgo. Ella está con Piscis, ¿bien? 2000 años para poder entender que lo material no tiene que estar por encima de lo espiritual, el alma. Cada uno verá y hará su propio análisis y reflexión mirando un poquito hacia atrás, que en realidad es mirar el presente, y verá cómo lo está manejando. Verá cuál es su nivel de conciencia, porque para eso todos tenemos Escorpio en el mapa. Y Escorpio es el psicólogo. ¿Bien? Hoy se genera una dependencia para que otra persona traduzca e interprete lo que supuestamente yo no sé hacer. Eso no es cierto. Eso no es real. Nosotros seguimos en Disney, seguimos en la gran ilusión y lamentablemente de esa ilusión vamos a salir casi a las cachetadas. Entonces, cuando uno puede visualizar lo que sucedió en ese mundo donde se debatía un hombre Dios en medio de seres como hormiguitas, insignificantes, microscópicos. Dios mío, hay tanta gente que tiene tanto ruido en el cerebro porque ni siquiera llegó a la mente, se quedó en el cerebro. Entonces, cuando uno puede ponerse a reflexionar, y por eso este tiempo es para el silencio, el jueves no hay YouTube, el jueves no. El jueves es de mucha reflexión porque es la antesala a la muerte de aquel que fue nuestro Dios hombre, y estamos en ese momento. Entonces, cuando uno se pone a reflexionar, puede entender que 2000 años parecen mucho, pero en realidad no es nada. Y nosotros seguimos sin crecer en muchos aspectos, seguimos con grandes niveles de negación, seguimos casi llamando a la negatividad, porque nos encantan los noticieros, porque no nos damos cuenta que vamos a un cuello de botella ineludiblemente para todo el mundo. Y las cosas no es que se están acelerando, como escucho decir, las cosas van a su ritmo. Porque cuando uno puede entender cómo funciona la energía de Acuario, uno entiende que es todo velocidad. Con lo cual, decir que las cosas se están acelerando es como decir, los de arriba no lo están entendiendo, ¿eh? No. Está todo mínimamente calculado. Cualquiera de las variables que se vaya a elegir, está calculada. Y eso porque nosotros somos energía. La energía tiene que ver con diferentes variables. Lo que voy a elegir es lo que voy a materializar. A eso hay que mirarlo en un mapa en Géminis. ¿Bien? Entonces lo que voy a lograr es un determinado camino. ¿Podría haber elegido otros caminos? Sí,
pero también están contemplados. Lo que yo me tengo que hacer cargo, de lo que me tengo que hacer cargo, es de lo que voy eligiendo. Y a eso no hay nadie que se le pueda contraponer, porque a mí no me puso nadie un revólver para traerme a este lugar, sentarme aquí y tomar las consecuencias de mis actos, de lo que yo genere desde que llego hasta que me voy. Eso a mí no me apuró nadie, no me manipuló nadie. Entonces yo después no tengo autoridad para decir, a mí me pasó esto porque no. Bien, que se esté reactivando la imagen de Jesús de Nazaret, y lo van a escuchar cada vez más, es porque las religiones están muy, muy activadas con las profecías, con los tiempos que vienen, pero hay un error que todavía siguen cometiendo. Están 7 años atrás con las profecías. Siguen sin darse cuenta, a pesar de que ya está oficializado el tema de que Jesús muere a sus 33 años, ¿no? A sus 37 años. A sus 37 años, ¿bien? Muere en el año 30 de nuestra era. Hace 1993 años. 1993 años. ¿Cuánto nos falta para llegar a la famosa agenda 2030? Nada, porque ya estamos. 1993 más 7 de atrás, ¿cuánto es? Rápido, 2000. Estamos en el 2030. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que las cosas van a empezar a develarse como corresponde, porque la potencia del número 2030 es una potencia de Leo, es una potencia del Sol, no solo del Sol físico, que es el que vemos todos los días cuando nos levantamos, que es el que nos da vida física, ese nos da vida física, pero hay un Sol oculto, que es el Sol interno de cada uno, que ese es el Sol etérico, ¿bien? Ese Sol etérico es el que está trabajando con toda la activación a la que nosotros vamos a ser sometidos. Y si alguien me dice si puede escaparse de eso, yo le pido dirección, teléfono y me voy a vivir con esa persona. Porque la verdad, nadie puede escapar de la evolución que viene. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo entrar en mí, puedo reflexionar, ver hasta dónde voy a seguir en Disney, hasta dónde voy a seguir con los noticieros, qué voy a seguir mirando, si el cuerpo va a tener más fuerza, el sexo va a tener más fuerza, el alcohol va a tener más fuerza, la droga va a tener más fuerza, claro que va a tener más fuerza. La mitad de la humanidad se va a devenir por eso. Esa mitad que se calcula, lamentablemente, que no va a poder seguir el camino humano, porque eso es un proceso cíclico. Y cuando uno tiene el karma en Aries, como nosotros lo tenemos todo desde el 2020 hasta el 2027, lo que nos dice es que todo sea verdad para vos. Trata de no mentirte. Trata de no mentirte, porque ya traes 2000 años de mentira encima. 2000 años antes de la llegada de este ser humano, Dios hombre, como Jesús de Nazaret, la humanidad venía delineando una historia. La historia bien física, la historia que tenía que ver con el cuerpo, con un pensamiento concreto, tenemos que hacer imperios, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer... Pero también tenía en paralelo mucha historia que venía de Atlántida. Mucha historia, porque empezábamos a transitar, y espero que esto lo puedan visualizar, ¿no? Se empezaba a transitar la otra mitad del mapa. El mapa tiene 12 grandes campos, los 6 primeros son los materiales, ¿bien? Los superiores, que me van a dar paso a través de Aries, que es donde nos encontramos, son aquellos que piden elevación de la conciencia, porque ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Primer chakra,
de rojo, de negativo, de Nimur puro, sexo, droga y rock and roll, tiene que pasar a ser violeta, no es de la noche a la mañana. La resonancia violeta justamente es la plataforma espiritual en la cual yo voy a sentarme para lanzarme a la conquista de ¿qué? Del vecino, de la seducción, no, para mi conquista, a la conquista de mi humanidad, a la conquista de mi ser, a la conquista de todo aquello que es para lo único que vinimos. El resto es para divertirse. Llamativamente, a partir de 1960 y a través de configuraciones muy específicas a nivel astrológico, se empiezan a abrir más sexo, droga y rock and roll, se empieza a abrir más Disneylandia. ¿Para qué? Para que la humanidad entrara a ver quién entraba, ¿bien? En un túnel, oscuro túnel, donde se empieza a ver quién está ahí adentro y quién no. Y esto es algo que el alma lo sabe desde el principio de los tiempos. Todo lo que es en exceso no funciona. Uno tiene un cuerpo, uno tiene chakras inferiores, perfecto, cómo no, pero no estoy diciendo que haya que irse a ningún monasterio, vestirse de monja o de monje o largarse de una montaña. No. Lo que estoy diciendo es lo que se va a sopesar en una balanza, en la balanza que tiene que ver con Libra, opuesto complementario a Aries, es cuánto pesa mi humanidad y cuánto pesa mi alma. Nada en exceso. Recuerden lo que decía el primer portal del templo de Delfos, del oráculo de Delfos, bien, en lo que hoy es la Turquía, que decía, primer portal, conócete a ti mismo. Pasaba mucho tiempo hasta que uno podía entrar por ese portal e ir hacia el segundo portal. ¿Qué decía el segundo? Nada en exceso. Ni la balanza para toda la humanidad, ni la balanza para toda el alma. No. El pensamiento, si uno no se da cuenta, puede ser un pensamiento muy físico. Cuando uno habla, tiene que prestarse atención, tiene que escucharse. A ver qué es lo que cuenta, dónde está su pensamiento, dónde está el silencio, dónde está puesto el silencio. ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me atrae? A eso tenemos que observarlo. ¿Por qué? Porque justamente cada vez que nosotros entramos en una fecha como la que estamos, mal llamado festival, un festival, he escuchado esa palabra, nosotros lo que necesitamos hacer es entrar en nosotros y entender para qué tenemos que celebrar las Pascuas. ¿Para qué? Para poner los huevitos a los chicos nada más. Ahora están carísimos encima. Para ponerle los huevitos, para poder, correr en el campo y que los chicos busquen los huevitos, así como muy norteamericano el tema. No, eso es para que nos divirtamos, para que esto no sea así como medio pesado, si uno no va a divertirse un rato. Pero después la reflexión. ¿Qué sentido tuvo que viniese un ser a compartir su historia con nosotros? Podría haberse ido, tiene millones de planetas para ir. ¿Podría haber sido otro lado? Sí, claro, pero justamente fuimos elegidos para poder cerrar un ciclo que a nivel de lo que es un Dios con minúscula, el Dios con mayúscula está allá y no lo conocemos. Este Dios con minúscula, un Dios creador de mundos, ¿qué sentido tiene que haya sido justamente el séptimo auto-otorgamiento, que es lo que nosotros llamamos encarnación? ¿Cuál es el sentido? El 7, Libra, opuesto a Aries, el 7, la balanza.
para que puedas venir a mí, tienes que salir de la ilusión. El mundo donde vives, los dos ojos con los que miras, es la ilusión. Eso puede darte durante muchas realidades, durante muchas conciencias, puede darte una imagen equivocada de lo que es. Cuidado con eso, porque el mundo que nosotros miramos, el mundo que yo estoy mirando en estos momentos, el papel, mis anteojos, este celular es perfecto. Pero resulta que esto es lo que yo nunca me voy a llevar, más que como conciencia, más que como conocimiento, eso es conciencia, más que como aporte para mi alma. A partir de hoy, el día martes, comienza el calvario y el martirio de ese Dios hombre que no tenía necesidad de someterse supuestamente al martirio de la carne. Podía hacerlo desde otro lugar, podía partir desde otro lugar sin someterse a eso, que lamentablemente después las religiones los judíos no, porque todavía no reconocen que llegó alguien, los judíos sostienen, la religión judía sostiene que la creación del mundo se produce en el 3761 a.C., con lo cual ellos no tienen ningún Mesías, para ellos no llegó nadie, para ellos no hay nadie que todavía pueda ser llamado, digamos, aquel que venía a salvarlos. ¿Bien? Por eso nunca lo reconocieron a Jesús, a pesar de ser judío, porque hablaba absolutamente muy por el contrario de lo que luego se llama la religión judía. La religión cristiana, ¿qué hace? Y católica, lo desfigura y lo desvirtúa, o sea, vamos de mal en peor. Esta figura, esta imagen sigue en el aire. A partir del día de hoy, martes, hasta el viernes, que se da justamente a la tarde, lo que es el Shabbat para los judíos, que es como el sábado nuestro, ¿bien? Por eso ellos trabajan los domingos, se llaman a silencio por la religión, a partir del viernes a la tarde, todo el sábado, y si son muy ortodoxos, bueno, también cumplen otras reglas, ¿no? Que tienen que ver con la comida, con la alimentación, con los hábitos y demás. Rituales. Los rituales son violetas, los rituales son del primer chakra, los rituales son físicos. Jesús no tenía ningún ritual, porque entendía que eso era humano. Y estaba observando cómo eran los rituales, no estaba alimentando rituales. Eso lo hicieron los hombres después, no usan energía. Claro, sí, qué complicado subir al 8º piso si no pueden usar la energía. No, supuestamente no pueden tocar dinero tampoco. Son los rituales muy físicos, muy humanos. Depende de cada uno cuánto va a ser de toda su historia, muy física o no. Si uno va aliviando su mente, si uno va saliendo de lo que es la ilusión, va entrando en el camino del místico, va saliendo de todo lo que pueda decir la Biblia, la Torá, la Misná, lo que se te ocurra, el Corán. Todo eso son libros, no son los verdaderos dioses. Entonces, el verdadero Dios está ya muy lejos. Aquí tenemos un símil. Jesús es un símil. Incluso Urantia habla, de acuerdo a la información, de que hay 700.000 Jesús. Aquel que nosotros conocimos como Jesús, hay 700.000 más, creando mundos, yendo a visitar esos mundos, porque todos tienen más o menos las mismas reglas. Así que de exclusivo, en definitiva, tampoco tuvimos a alguien que es único, pero sí para nosotros. De todas maneras, es aquel a quien nosotros llamamos Padre. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, lo estamos nombrando a Él.
no estamos nombrando a nadie más allá, porque no tenemos ni siquiera la conciencia de poder entender cómo es este Padre nuestro que es bien próximo, que estuvo con nosotros, que ha quedado inscrito en nuestro corazón, en nuestra alma, y que vamos a tener que recuperar para poder entender cómo funciona este mundo. Porque si hay alguien que supo de cómo tenía que funcionar este mundo físico, material, espiritual, para ir hacia el Padre, ¿bien? Es Él. Y digo es Él porque justamente lo imprimí la mejor imagen que a mí me gusta porque está mucho más clara. Esta es, para mí, para muchos seres humanos en el mundo, la imagen de aquel que nosotros llamamos Jesús de Nazaret. Esta. Ese es el que comía pasas de uva, al que le gustaba la miel, el que hablaba de libertad, el que odiaba el comercio que hacían en el Sanedrín, todos los sacerdotes judíos, que todo pasaba comercialmente por el Sanedrín, todo, lo que se comía, lo que no se comía. En las puertas del templo existía la prostitución, todo aquello que él observaba y decía, eso no es lo que yo dije que había que hacer, eso no es lo que está, como si fuesen nuestros libros de allá arriba, no los que inventaron los hombres. Ese es el verdadero camino del místico. Él hablaba del camino del místico. No se le entendía, ¿por qué? Porque justamente no había la conciencia necesaria, ¿no? Después, si quieren, yo les mando cómo conseguir esta imagen. Está cuando ponen imagen de Jesús de Nazaret según Urantia no, según JJ Benítez. Está en todas las imágenes de Google, ahí la tienen, porque esta está un poco así como más arreglada, y ahí la pueden bajar e imprimir. A mí me gusta mucho más que la primera que les mostró. Corrió a los arbolitos, claro, porque ya existía todo lo que tenía que ver con una financiera en la puerta del templo, no estoy hablando de, no sé, de una aldea alejada y demás, no, todo se cocinaba en la puerta del templo. Es decir, la corrupción, la usura, la manipulación, la venta de esclavos, el humano, la persona era nada en la época de Jesús. Todo tenía que ver con una degradación de lo que es la energía material, y no es eso. Nosotros tenemos que llevar la energía material al mismo nivel que la espiritual, ni más ni menos, 50% para cada una, 50% para cada una, ¿bien? Y esa es una verdadera balanza. Ahí tengo una verdadera relación entre la divinidad humana y la divinidad etérica, la divinidad de aquello que justamente es para lo que vino Jesús de Nazaret. Ese ya saben que es un hombre físico. En el año 2025, y no falta mucho, vamos a entrar con la energía de Saturno en Piscis. Les vengo hablando desde que empecé este vivo de Piscis. Todos tenemos a Piscis, naturalmente, en el plano 12. Y el plano 12, que es la síntesis de la información, es de donde nosotros venimos para poder entrar en Acuario. Pero cuidado, primero tenemos que rendir 3 años de examen en ese Piscis. 3 años para poder entrar al año 2025, cuando se dé cumplimiento a aquello que deja escrito Alice Bailey, que se iba a hacer visible la jerarquía. Y a la jerarquía, que son los guías espirituales que ya vienen eligiendo
¿Quiénes son las almas que van a llevar adelante la formación de lo que son los grupos de los nuevos servidores del mundo, para un mundo totalmente nuevo, con religión desde otro lugar, con gobierno desde otro lugar, pero no es de la noche a la mañana, porque cuando me preguntan eso, yo no sé si tirarme por la ventana o volver a contestar. Es todo un proceso, van a ser 2000 años. 2000 años hasta que se termine la era de Acuario. Miren 2000 años hacia atrás que pasó y ahora eso hay que limpiarlo para seguir adelante. No es tan fácil, estamos trabajando para nuestras almas, no estamos trabajando para que Sandra o Estela o Juana o Pedra lo vayan a ver. No lo vamos a ver, porque así se trabaja a nivel energético. Lo que yo estoy diciendo, lo que cada uno de nosotros vive, dice, se mueve, como diría Alice Bailey, tiene su ser, es una recopilación de lo que el alma de cada uno ha venido haciendo. Entonces, vuelvo a decir, lo que yo tengo que hacer en esta realidad mía es agregar información positiva, no quedarme en el noticiero. El noticiero es fácil, el noticiero tiene que ver con la plata, el noticiero tiene que ver con la fama, el noticiero tiene que ver con el ego, el noticiero tiene que ver con que a ver quién tiene, no sé, más seguidores, porque ahora la lucha es en las redes. El noticiero tiene que ver con a ver quién se compró el mejor auto. ¿Eso qué es? Eso es Disney. Eso es Disney. ¿Que es divertido? No tengan ninguna duda, es muy divertido, pero no me suma. Más que para que en algún momento me pregunten ¿qué te pareció estar en Disney? ¿Qué te gustó de eso? Ah, me encantó. Me di cuenta que podía manejar, manipular, tener gente a mi lado, que todos querían estar conmigo, que era la Messi de no sé qué. Pero no era eso. No era eso. Era para que te des cuenta de lo que te podías divertir, nada más. No era para que te quedaras ahí. ¿Sí? Por eso Jesús, estando en aquella Jerusalén, cuando ya faltaba poco para que lo apresaran, destruye, como que espanta a los animales, las vacas, esa famosa que se ve. Vean Planeta Encantado, vean la serie que hace como 20 años, está en YouTube, la hace Benítez. Vean, porque es una hermosa recopilación de mucho de lo que yo les estoy diciendo, puesto en video, que es tan maravilloso poder ver las imágenes, poder transportarse a ese lugar, ¿no? Y ver lo que pasaba, cómo fue la historia. Porque la historia no es la que nos cuentan, la historia es la que está dentro de nosotros. Si yo dejo que estos oídos me endulcen, y no sé dónde voy a terminar. Ahora, lo que está dentro, eso no me miente. Por eso no queremos verlo y por eso este es el tiempo del silencio. Este es el tiempo de plantearnos para qué sucedió eso. ¿Para qué? No lo vamos a saber, lógicamente nos vamos a enterar cuando nos vayamos. Eso seguro, porque no nos van a dejar con la duda. Además es algo que si ponemos todo el nombre de la serie es Planeta Encantado. Ahí dice Nieves que la vio. Habla de los Dogón, por ejemplo, esa tribu africana que tiene tanta conexión con la historia de Sirio, que tiene tanta conexión, está en la triangulación entre la Osa Mayor y las Pléyades, de las que van a empezar a escuchar hablar cada vez más, porque tiene que ver con nuestra historia. Nuestro sistema solar gira alrededor de las Pléyades, y las Pléyades está en conjunción con la Osa Mayor, teniendo un hijo cósmico que es Sirio. ¿Bien? Sirio, que está también tan conectado con Orión. Pero entonces lo que nosotros vamos a descubrir es una nueva humanidad. Vean esas series, traten de descubrir ustedes por dónde les gustaría ir. No se queden nada más con lo que yo les digo,
porque lo que yo les digo es lo que yo siento y lo que yo veo y lo que vengo trabajando hace mucho. Pero puede que no sea lo de cada uno. Cada uno tiene que hacer su camino, cada uno tiene que trazar su propia huella para después irse de este mundo entendiendo que hizo lo que pudo, no lo que otro le dijo. Eso es una gran diferencia. Aquello que uno espera que el otro le diga porque el otro supuestamente sabe más, olvídense. Eso no me va a llevar a la intuición, eso no me va a llevar al conocimiento verdadero, a mi conocimiento, porque para eso soy el receptáculo de mi alma. De mi alma, nadie más tiene mi alma, la de Sandra, así como nadie más tiene el alma de cada uno de ustedes. Es única, es exclusiva, es un tesoro y como tal hay que alimentarlo. ¿Bien? No quise en el día de hoy leer lo que fue la crucifixión, porque fue, la verdad es muy triste ver lo que se puede hacer con un cuerpo, ver lo que puede hacer la hazaña de una humanidad, eso sí que es Nimur, eso sí que es Nimur. Ver lo que se puede hacer hoy, esa hazaña sigue estando en muchos seres humanos, cada vez se está descubriendo más cosas que tienen que ver con el primer chakra, vuelvo a decir, con los niños, y va a ser mucho más triste, mucho más doloroso, porque solamente así crecemos. Es lo que hemos elegido, es a lo que le hemos dicho que sí. Y como tal, seres humanos maduros, conscientes, ustedes pidieron esto, ustedes tienen esto. Y después que cada uno se haga responsable de sus actos. ¿Bien? La verdad que no, elegí no hacerlo. Sí, decirles que a partir del día martes es cuando ya viene la historia de el Sanedrín buscándolo, los 30 denarios que le dan a Judas, que Judas no los puede devolver porque no hay nadie que se los reciba, le juegan una muy mala jugada a los del Sanedrín, le piden que lo venda, bien, porque no era reconocible entre tanta gente que había por las Pascuas, Pesaj, en Jerusalén. Eran todos muy parecidos, o sea, con la túnica blanca, los pelos largos, caminando siempre, las sandalias, los pies muy sucios, porque convengamos que no había pavimento, ¿no? Y por lo tanto lo que le piden a Judas Iscariote es que lo venda, o sea, aquel que lo había traicionado a él porque no lo había defendido a su primo segundo, no era primo hermano, era primo segundo, hijo de Isabel y Zacarías, no se lo perdona. Judas Iscariote no se lo perdona y queda con una inquina muy importante. Por eso va y dice, va a estar en el Monte de los Olivos a tal hora con otros discípulos. Bien, ¿por qué no puede devolver Judas y es lo que produce que él se suicide? Van a buscarlo y estaba colgado. Después van a buscarlo cuando se produce la estampida de los discípulos, cuando se lo llevan a lo que era la Torre Antonia, donde estaba un patio, donde era el patio de las torturas. Ellos se disipan porque tenían mucho miedo, empiezan a decir que los van a perseguir a ellos también, y Judas, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, quiere volver, como decía la ley, que cuando uno no estaba de acuerdo con aquello que había arreglado por dinero en el templo, podía volver, mostrar su disgusto y devolver ese dinero. Judas no lo puede hacer, todavía le demuestran
que no solo lo había vendido aquel que decía amar, sino que además el Sanedrín se reía en la cara de él. Eso no lo puede soportar Judas. No tenía una personalidad con fundamento, con un fundamento fuerte de por qué hacía las cosas. Eso se llama inconsciencia. Puro impulso, era muy impulsivo, y por eso va hacia un barranco, se cuelga de una rama con tanta mala suerte que la rama se ahorca, la rama se corta y termina en un barranco totalmente destrozado. Eso lo ven, eso van a buscarlo para preguntarle por qué hizo, porque ellos vieron cuando lo entregaba, cuando vienen los soldados, y ya no estaba. Bueno, entonces lo que sucede, el Sanedrín sabía quién era Jesús y cómo a todo el pueblo para que lo maten. No, nunca nadie supo quién era el verdadero Jesús, porque también es cierto que en la época esa había muchos predicando. Había muchos diciendo que se venía el fin del mundo, había muchos confundiendo, cada uno desde lo suyo. Los celotas, por ejemplo, que era como... los celotas eran lo que era el brazo armado de los judíos que querían la liberación de la Judea respecto de Roma. Entonces ellos también andaban diciendo que había que dar por terminado la historia con los romanos. Y cuando escuchaban lo que se predicaba de Jesús, Jesús decía algo, pero que no era desde ir a hacer la guerra, era desde el aspecto espiritual, era desde el conocerse, desde el entenderse, desde el saber la consecuencia de los actos. Por eso Jesús incluso tenía discípulas. Y ahí viene la historia de María Magdalena y todo eso, que nada que ver, otra cosa que hicieron muy física, pero que, repito, Dan Brown ganó muchísima plata con eso. Es más, los templarios siguen diciendo eso. La historia de que Jesús y María tuvieron un hijo. Le dio coimas al pueblo el Sanedrín. No, al único que le dio monedas para que lo venda es a Judas Iscariote. Entonces, en los caballos de Troya, caballo de Troya 1, ahí tienen un compendio. Después en los otros 11, ustedes van a tener todo el desarrollo de las diferentes personalidades, la historia, la geografía. En eso Benítez es de cansador, porque tiene un Virgo, Dios mío, muy, muy detallista. Yo siempre recomiendo que no se detengan en el detalle, porque si no, es cansador, Dios mío. Vayan directamente a la historia. Después, si tienen ganas en otra vida, lean cómo era el pasto que pisaba Jesús con la sandalia, que el cuero que venía, que no sé dónde. No, terrible. Entonces, Jesús lo que enseñaba era eso, ¿no? Jesús enseñaba la libertad. Y por eso estaba en contra de todo lo que se decía, en contra de todo lo que se veía. Por eso irrumpía en el templo para hablar ante los sacerdotes, ante los rabinos, y les decía todo lo contrario a lo que ellos querían escuchar. Por eso no era muy querido, que digamos, y por eso es la casta que lo hace buscar para sacarlo del medio, porque les estaba arruinando el comercio, les estaba arruinando todo lo que tenía que ver desde la prostitución hasta la venta de los animales, hasta todo lo que era la vida en ese momento en la Judea. Y por eso nunca lo quisieron. Al resto de los que andaban predicando el fin del mundo, bueno, eso no tenían, porque seguían cumpliendo las reglas del Sanedrín, pero no él. Ellos decían A y él decía B.
iban, lo increpaban, le preguntaban y él decía, no lo entiendes porque lo que yo tengo para decirte no es de este mundo. No hay un Yahvé. Yahvé, le decía, es un invento de ustedes para asustar, para manipular. Imagínense, se volvían locos. Pero claro, ¿cómo no? ¿No? Entonces, bueno, a partir del día martes, está toda la historia esta de finalmente el día jueves la decisión de Poncio Pilato, de lavarse las manos. En realidad eso también está todo distorsionado, todo distorsionado. En realidad no es Poncio el que decide, sino son los judíos que se arriman. Y como Poncio no quería saber nada políticamente con los judíos, que se le desarmara el negocio, Poncio directamente dice, decidan ustedes. Y a la muchedumbre, digamos, que se había arrimado, como era normal cuando iban a crucificar a un terrorista, por eso Jesús muere en medio, muy simbólico, muere con el símbolo de Géminis. Muere en medio de dos terroristas. Uno era Quistas y el otro era Dismas. Pero terroristas porque eran terroristas para el Estado, para cualquier cosa, pero no del tamaño de lo que predicaba un Jesús. Entonces, es el pueblo, incluso se dice que es como que le dieron dinero a los que estaban ahí para que gritaran Jesús, Jesús, Jesús. Y entonces, ¿cómo era? Yosef ben Yosef, o sea, Jesús el hijo de José, en hebreo. Bueno, la cuestión que, por eso se dice que Poncio se lava las manos, porque él decía, yo no encuentro nada para hacer con este hombre, para mí no tiene nada, según cuentan los documentos. Y entonces ahí es cuando empiezan a arengar los judíos, los sacerdotes, para decir que no, que en realidad esto, lo otro, y bueno. Así termina la historia. El día viernes 7 de abril del año 30, ¿bien? Jesús muere a las 14 horas 55 minutos en el Gólgota. Gólgota en hebreo significa calavera. ¿Por qué? Porque es una montaña en forma de calavera. ¿Bien? Las tres cruces ahí arriba, como mirando desde la montaña. En el momento en que muere, por supuesto, lo que decide su muerte, en realidad es el fallo cardíaco que tiene, porque no es cierto que le pusieron aquí en los clavos, es imposible anatómicamente que le hayan puesto aquí, porque lo hubieran desgarrado en 2 minutos, se cae y se terminó. Un viernes. Es aquí van los clavos, porque esta es una muerte lenta por asfixia. Así mataban los judíos, porque la muerte en crucifixión era judía. Así mataban los judíos. Se empieza a desgarrar y al desgarrarse lentamente todo el cuerpo empieza a caer sobre los pulmones. ¿Por qué se arrima el soldado a abrir con su lanza el costado izquierdo? Porque se venía el Shabbat, se venía el momento en que se iba a oscurecer y ellos no podían seguir en actividad. Tenían que dejar los cuerpos. Por eso el único que bajan es a Jesús. María Magdalena, María, su madre, y otra mujer más, y Juan, fueron los tres que se arrimaron, aún sabiendo que podían ser apresadas por los soldados, porque todo aquel que había estado al lado de ese ser humano y podía ser encarcelado. Pero entonces, un integrante del Sanedrín, José de Arimatea, es el que les da el paño con el que van a bajarlo, porque un soldado
al ver cómo moría, ¿bien? Los ayuda a bajar. Todos los otros dos, los terroristas eran terroristas, gritaban y todo lo demás, pero Jesús no. ¿Bien? Además de la paliza que le habían dado, estaba totalmente desfigurado. ¿Bien? Además de hacerlo cargar el madero, además un madero que pesaba más de 30 kilos, ya con todas las rodillas maltrechas, ya venía de la tortura, lo hacen caminar. Cuando yo pienso en eso, digo, nunca mejor dicho, la perversión humana puesta en un acto así. No hay otra perversión mayor para mí que eso que se hace con otro ser humano, no importa la edad que tenga, pero tratar así a otro ser humano es no tener el más mínimo corazón, ni un pedacito, nada, ¿bien? Sin embargo, eso sucedió, eso es una marca para nosotros. Eso es una marca, no es ni el pecado, no es ni el infierno, no va a venir Satanás, no va a venir nadie. Eso es una historia nuestra que nosotros vamos a tener que ir limpiando. Y por eso seguimos siendo negativos y por eso seguimos en un planeta no sagrado. Por eso vino a nivel cósmico, a nivel espiritual, para decir, nunca se olviden que yo estoy. Entonces, después de eso, José de Arimatea permite que, porque José de Arimatea en secreto, más allá de que era del Sanedrín, era un comerciante muy rico, que si no me equivoco vendía telas importadas, bueno, todo era importado en ese entonces, iba y venía todo de Oriente. Era un discípulo en secreto de él, digamos, coordinaba con lo que él decía, ¿no? Pero seguía siendo del Sanedrín, por eso también tenía noticia de cuándo se lo iba a apresar, cómo se lo iba a apresar, y él cuenta en algún momento después, les cuenta esto que justamente, ¿no? Los denarios, qué pasó con Judas y todo lo demás, cómo se rieron de Judas, cómo se rieron cuando les dio la posición donde se iba a encontrar Jesús. Bueno, lo bajan de la cruz y lo llevan a un sepulcro. A ningún sepulcro en el que hoy se cobra fortuna por entrar a verlo, ahí donde hoy va la gente en Jerusalén y se arrodilla. Más o menos en el año 80, las tres religiones eran la judía, la católica y la cristiana, eran los que administraban ese famoso Santo Sepulcro. Por día ganaban $1.000.000. Por día, $1.000.000. Un gran negocio. Bien, Jesús nunca estuvo ahí, porque fue llevado a la cueva, al sepulcro, como si fuese el monumento que hay en los cementerios, que era de la familia de José de Arimatea. Y allí lo dejaban sobre piedra, ¿bien? Se esperaba desde el Shabbat, porque se cierra la gran puerta de piedra, se cierra, ¿por qué? Porque ya era la oscuridad del Shabbat, las mujeres se tienen que ir para después volver el día domingo para poder ungirlo, o sea, limpiarlo, hacer todo con las diferentes especies que le ponían, cerrar la boca, las fosas nasales, todo, bueno, eso que no es muy divertido que digamos, eso lo tenían que hacer. Bueno, dicho esto, que es la parte menos divertida de todo esto, cuando los astronautas se encuentran con él, se acuerdan, ¿no? Estamos allá en el Hermón, antes de que él salga a predicar, estamos trabajando con los tiempos alternativos, no se olviden, esto hace que nosotros tengamos que trabajar con nuestra mente
en otros tiempos, muy energético, muy cuántico, en el segundo viaje, los astronautas le preguntan sobre el destino de su cuerpo. Sí, y es verdad el lugar donde dice que lo bautizaron. Sí, eso si no me equivoco, sí, eso fue así, sí, en el Jordán. En el Jordán, sí, que eso se comparte con Jordania. Sí, porque ahí estaba Juan el Bautista, su primo segundo, llamado Yehohanán. Bueno, sobre el destino de su cuerpo. Entonces le preguntan, por cierto, Señor, tenemos una ligera idea, pero nos gustaría confirmarlo. Escuchen esto. ¿Qué ocurrirá con tus restos? Este es en el primer viaje, perdón. ¿Qué ocurrirá con tus restos mortales? ¿Cómo desaparecerán de la tumba? Porque recuerden que cuando vuelven los soldados, porque los llaman y les dicen la tumba está abierta, aquí no hay nada, ¿qué es lo que queda? Queda el manto donde José de Arimatea que les había prestado José de Arimatea. ¿Qué es lo que se supone, de acuerdo a estudios hechos con carbono 14 y demás, y cada vez más profundos, que es la famosa sábana de Turín, que está en el Vaticano? Supuestamente hay 2 sábanas. Bueno, que justamente lo que muestra es eso, la imagen de un ser alto, como se decía que era 1,93 m, de determinada con textura, esto, lo otro, y con también determinadas huellas de haber sido torturado, esto, lo que aquello. Bueno, vean la sábana de Turín. Dicen, ¿cómo desaparecerán de la tumba? Entonces él les contesta, cosas de ángeles, tendrán que preguntárselo a ellos, yo no tengo nada que ver. Mejor aún, interróguense a ustedes mismos. En cierto modo, también son ángeles y conocen estas técnicas. Cuando él les dice esto, lo que ustedes tienen inmediatamente que poder ligar es cómo esto de la desintegración atómica del cuerpo, no del alma, del cuerpo, se producía en Atlántida hace 13.000 años. Por eso dice, interróguense a ustedes mismos, porque lo que él va a mostrar es lo que nosotros supimos hacer como humanidad durante la era Atlante, y que después, debido a que volvimos a caer en lo material y en la oscuridad, todo eso queda encriptado y dice, ustedes todavía no pueden volver a usar esto. ¿Cuándo lo van a volver a usar? Cuando sean conscientes. Bien, y nosotros vamos a cambios mucho más profundos que si se va el Alberto, si no sé qué le pasa a no sé quién, es mucho más profundo que eso. Cuando podamos medir el tamaño de los cambios que nosotros vamos a vivir, creo que nos van a faltar las palabras, así nomás. Por eso vamos hacia adentro. Le dicen los astronautas, ya entendí. Casi sin palabras, dice el astronauta, el maestro vino a ratificar nuestras sospechas. Su resurrección, su retorno a la vida, nada tuvo que ver con el hecho físico de la disolución del cadáver. Bien, la misteriosa desaparición del cuerpo obedeció muy probablemente a una manipulación del tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros, para poder entender cómo funciona la energía, tenemos que entender cómo funciona el tiempo? Hasta ahora nosotros venimos observando el espacio, no el tiempo. Por eso creemos que vivimos en un tiempo lineal. En el tiempo lineal algo empieza aquí y otra cosa termina aquí. No es así.
Y lo mismo, quiero decir, termina, no. El tiempo es circular, circular. Cuando uno puede entender esto, está entendiendo física cuántica. La Kabbalah habla del tiempo circular, de la circularidad, ¿bien? Cuando nosotros entendamos eso como humanidad, no que lo entiendan 3, 4, 5, como humanidad, porque ellos preparan el plan para la humanidad, no para 3, 4, 5, repito, ¿bien? Nosotros habremos entrado en otra frecuencia, pero mientras tanto no, porque estos dos ojos que miran, espacio. Quien siente el tiempo es la mente. ¿La mente de quién? La mente del alma, por eso el alma es cuántica. Porque es otro tiempo, no es el tiempo de lo físico, no es el tiempo que me van a durar estos auriculares, no es el tiempo que me van a durar estos anteojos, no es el tiempo que voy a durar yo. Eso, esa manipulación del tiempo que para nosotros es disolución del cadáver, tiene que ver con las técnicas que nosotros supimos manejar en Atlántida. Repito, cuando caemos con toda la información encriptada y ahora esa información se está abriendo a quienes puedan verla. Quienes sigan en el noticiero y quienes sigan en Disney no lo van a poder ver y de venir no tengo idea. ¿Bien? Cada uno sabrá. Entonces, alguien, dice el astronauta, sus ángeles condensó o concentró en décimas o centésimas de segundo los años que hubieran sido necesarios para ultimar un proceso normal de putrefacción. Y la materia orgánica mágicamente se extinguió. Ustedes se acuerdan que yo, para los que me vienen escuchando, cuando yo les cuento lo que dejó como enseñanza final para nosotros, aquel que conocimos como Paramahansa Yogananda. ¿Qué hizo Paramahansa Yogananda? Ante 300 personas, demostró que se puede morir a voluntad y dejó escrito que 7 días después de su deceso vayan de una empresa funeraria, ¿bien?, a constatar que el cuerpo no sufre putrefacción. ¿Por qué? Porque dejó su vehículo perfectamente intacto. Perfectamente intacto. Cuando nosotros no tenemos conciencia, ese cuerpo sigue su camino solo después que el alma se separa y se produce la putrefacción natural. ¿Bien? Otro ser que dejó su cuerpo intacto es Padre Pío de Pietrelcina. Busquen su historia y vean su historia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos siendo una humanidad que está en disposición de poder ver lo que podemos hacer, pero todavía no lo creemos que lo podamos hacer. Por lo tanto, eso hay que poder entenderlo. Cuando se van dando las señales, cuando se van materializando diferentes situaciones, es cuando nosotros podemos empezar a ser conscientes en algo. Entonces, cuidado con eso porque estamos recuperando parte de una conciencia que la necesitamos. Todo esto que estoy diciendo, nunca me fui de la astrología. Lo estoy diciendo desde el eje Piscis, Virgo, Aries, Libra. Los dos ejes que condicionan la vida de un animal, una especie humana, una humanidad entera o un sistema solar. Todo es astrología. Lamentablemente, hoy estamos como Adán en el Día de la Madre, con la astrología bien trabajada. Aquí hay una monja en una iglesia que también está igual. Bueno, ahí está. No sabía. Me parece bien. ¿Ve? Todo eso
No es que pasó así al azar porque se le ocurrió, no. Eso se llama el propósito de su vida, que es el símbolo azul, el nodo, que se encuentra en cualquier mapa. ¿Para qué viniste? Dice, vas a vivir toda tu vida y posiblemente al final de tu vida, antes de irte, vas a dejar el ejemplo para lo que viniste. ¿Le vas a dejar a quién? A tus hermanos, a la humanidad, a ese gran mensaje que vino a dejar Jesús de Nazaret. Son todos hermanos, nunca se olviden. No hermano, no hermano del pegoteo, del no sé qué. No, desde otro lugar, hermanos desde el corazón, cuarto chakra, hermanos en solidaridad, en ayuda, en comprensión, en poder entender que las consecuencias de mis actos las vamos a pagar todos, las vamos a pagar todos, porque entramos todos juntos y vamos a salir todos juntos. Así que empiezo yo a cuidarme con lo que haga. Empiezo yo a salir de Disney, empiezo a salir de la ilusión, empiezo a ponerme límites y no creer que esto es todo, no importa, sexo, droga y rock and roll. No, no es. Porque así era la Atlántida y por eso se hundió, así era Sodoma y Gomorra y toda la historia, que ahora la vamos a escuchar cada vez más, a medida que se vaya acercando ese planeta. Todos conocemos la historia internamente, ahora va a haber que sacarla a la luz. ¿Por qué? Porque esa va a ser la máxima prueba que nosotros vamos a vivir. Entonces, dice el astronauta, el maestro, confirmando mis apreciaciones, concluyó así: mi resurrección no depende de nadie. Yo soy la vida. No caigan en el error de asociar ese gesto de piedad y respeto por parte de los míos, de los que lo ayudan, con la realidad de mi vuelta a la vida. Llénense de esperanza. La muerte solo es un sueño. Son inmortales por expreso deseo de Abba. Son hijos de un Dios. Transmítanlo. Son hijos de un Dios. Son hijos de un Dios. ¿Qué dijo Hermes Trismegisto? ¿Qué dijo? Más o menos en la época donde Jesús transitaba en la Judea, más allá de que viajó por varios países, estuvo en Grecia, habló de filosofía. Años después hay escritos donde hay gente que dijo, pasó por acá un tal Josué ben Josué, Jesús hijo de José, hablando de que hay un Dios, de que esto no es así como lo vemos, de que esto... ¿Por qué? Porque recuerden, 2000 años son 2 días. Hace 2 días que estuvo aquí. ¿Qué hicimos hace 2 días? En una de esas ni nos acordamos. Imagínense lo que es acordarse 2000 años. ¿Quién tiene esa información? El alma. ¿Dónde la encuentro? Cuarto chakra. No está en los chakras inferiores. Ahí hay un alma muy humana. Por eso la Kabbalah, por ejemplo, habla de que existen 2 tipos de almas. ¿Bien? El alma humana, que es el alma física, y el alma divina. Cuando a lo largo del camino se integran, es cuando se produce el alma divina. Muy bien, que tiene que ver con la Kabbalah, que tiene que ver con el misticismo, que tiene que ver con eso. Bien, en conjunción con eso, uno puede decir, existen 2 tipos de alma. La que va a estar mucho en Disney es la que vive en los 3 chakras inferiores, construyendo un ego, siendo víctima de todo. A mí me pasa, siempre me pasa, todo me pasa a mí. Dios mío, ¿qué es esto? Un ego infladísimo, infladísimo. Y de eso tenemos millones dando vueltas, millones dando vueltas. Esa es un alma muy humana, esa alma se ha olvidado de quién es. Esa alma es, yo digo riéndome, esa alma se fue a Cancún.
Ella está en Cancún tomando sol, el daiquiri, el no sé qué, el mojito, no sé qué historia. Como nunca tomé eso, por ahí estoy repitiendo macana. Pero digo, a ella le gustan los placeres, a ella le gusta todo lo que brilla es oro, no sabe que el oro está dentro. No sabe que el oro está dentro y se llama corazón y alma divina. Divina, ¿por qué? Porque descubrió quién era, porque a lo largo del camino descubrió que con tanto llanto, tanta tristeza, tanta amargura, tanta alegría, tanto amor, eso era lo que había que hacer. Un cóctel entre la de abajo, que esa tiene que funcionar en esta vida, lógicamente. ¿Por qué? Porque está formando un cuerpo astral y un cuerpo etérico, y el cuerpo etérico es el cuerpo etérico de este planeta, con lo cual tiene una gran responsabilidad en armar el cuerpo ese, pero nunca olvidarse que desde el cuarto chakra hacia arriba está su divinidad. Para eso vine, no para quedarme en esta humanidad. Así se cayeron las civilizaciones. Así es el ocaso normal de cualquier civilización. Ahí entenderán cuando uno dice y uno presta mucho atención a cómo está funcionando en nuestra humanidad. No me interesa la vecina, el tío, el primo, no. En nuestra humanidad, desde el año 2020, cómo está impactando el karma en Aries. Karma en Aries, ¿bien? Activando a Libra. ¿Qué es Libra? La ilusión, el otro, el dinero, las posesiones, sexo, droga y rock and roll aquí. Y Aries, ¿qué le dice? Ojo, ojo, porque tenemos hasta el 2027 para limpiar. Hasta el 2027 es donde nosotros vamos a entregar información, porque después se viene la marabunta. Después avanza todos los planetas que son los transgeneracionales, van más allá de las generaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al amigo Plutón no lo vamos a encontrar, porque su vuelta completa dura 248 años. Que yo sepa, no hay nadie que cumplió 248 años en este planeta. Todavía, ¿no? Cuando seamos más sutiles, posiblemente lleguemos a aquello que dice Génesis, cuando habla de ¿cómo se llama este hombre? Ahora me olvidé, que es el padre de Enoc. Y eso que nosotros creemos que es un cuento, en esta humanidad existió. En esta humanidad eso fue real. Lo que pasa es que no se pudo seguir exponiendo eso, porque nuestra humanidad había entrado en un proceso de oscuridad, ¿bien? Matusalén. Entró en un proceso de oscuridad, y cuando nosotros entramos en oscuridad no somos capaces de manejar la verdadera información. ¿Bien? Ahora, resulta que la tenemos todo, ¿eh? Sí, ya me tengo que ir. Bueno, vamos a seguir la semana que viene, que ya voy a estar en mi lugar. Así que ahora sí, los tengo que dejar porque me han prestado este lugarcito. Déjenme sus comentarios. Les mando muchos cariños. Este es un momento hasta el domingo de reflexión, de silencio, de empezar a preguntarse cuál habrá sido el sentido de este ser maravilloso por el que vino, y este es al único que le podemos llamar Padre. ¿Bien? Este es el que nos imaginó y nos concretó. Besos para todos, nos vemos el martes próximo. Cariños, felices Pascuas.